Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a comenzar una nueva sesión donde vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos bajo un contexto donde muchas personas han salido afectadas y también muchas están pensando en utilizar bien su dinero. ¿Por qué? Porque no sabemos aún cómo vamos a salir de esta. Estamos en una situación bastante densa. Y bueno, hay que hacer un buen uso de nuestra economía. Muy bien. Entonces, hace unos días me encontré con un amigo que me comentó que tenía planes a futuro para construir su casa. Y bueno, él me planteó una situación que me gustaría que ustedes me ayuden a resolverla. A ver, se las presento. A ver, ¿puedes leer la situación, por favor? Ya, Sí, por favor, ¿puedes leerla? a ver. Manuel desea construir el segundo piso de su casa. Por ello, decide hacer una inversión para hacerlo cuando la situación actual mejore. Para ello, realiza una inversión en el banco, realizando un depósito de 4.000 a una tasa de 15% anual. ¿Cuál será el nuevo capital luego de 2 años? Muy bien, muchas gracias. Entonces, me dice que Manuel quiere construir su segundo piso, pero no quiere hacerlo ahora, sino quiere hacerlo más adelante. Específicamente dentro de 2 años, porque es el tiempo que me ha indicado. Ahora, también nos indica que él cuenta con un capital o un dinero de 4.000 nuevos soles. Bueno, 4.000 soles. Y que el banco le está ofreciendo una tasa de interés del 15% anual. Muy bien. Antes de comenzar a resolver esta situación, vamos a responder algunas preguntas. Primero, ¿conoces qué es el interés simple? Por ahí, a ver. No, ¿No conoces qué es el interés simple? Interesante. ¿Alguna vez has escuchado, pero la palabra interés? interés, sí. Ya, ¿y qué interpretación tú le das al interés? ¿O qué es lo que has entendido de esa palabra? No recuerdo bien. Ya, muy bien. A ver, el interés es un adicional que se realiza, o sea, un pago adicional que se realiza a las inversiones hechas. Eh, por ejemplo, si tú prestas dinero a alguien y tú quieres que te lo devuelva más adelante, no sale a cuenta que te dé la misma cantidad, porque ese dinero simplemente lo estás manteniendo quieto, no lo estás utilizando. Entonces tú le puedes decir que te dé un interés, es decir, que te dé algo más de lo que tú le has prestado. Entonces el interés va a ser un cobro adicional que tú le vas a hacer a alguien cuando te presta dinero. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos con una segunda pregunta. ¿Sabes qué sucede cuando colocas tu dinero en un banco? ¿Alguna vez tus padres han utilizado, bueno, han realizado un préstamo en una entidad bancaria, una entidad financiera? Sí, ¿Y qué sucede cuando han hecho eso? O se hayan pedido un préstamo o hayan hecho un depósito en el banco. ¿Qué es lo que ocurre con ese dinero? Ellos pagan el mismo monto que se han prestado o reciben el mismo monto que han depositado. lo pagan en cuotas en cierta cantidad de tiempo. Ya, pero ese dinero que pagan al final, resultado, ¿es el mismo o es mayor? No, es mayor, Es mucho mayor. ¿Y por qué es mayor? porque en las cuotas están agregadas un porcentaje de los intereses. Exacto. O sea, el banco te cobra, cuando tú te prestas dinero, te cobra intereses. Muy bien. Pero también cuando uno deposita dinero en el banco, también recibe intereses.
existen modalidades de depósito que tú no puedes retirar tu dinero en tiempos prolongados y tú vas a recibir más de lo que has depositado. Ese es un beneficio que te dan las entidades bancarias. Muy bien, vamos con una tercera pregunta. Respecto a la situación que nos hemos planteado anteriormente, ¿tienes algún método de resolución? No. A ver, eso es justo en lo que nos vamos a centrar ahora, en cómo resolver la situación planteada, ¿sí? A ver, ¿conoces alguna forma de calcular los intereses? Mm, no. ¿Recuerdas de tu formación de años anteriores alguna forma? ¿Has visto tal vez? No. No recuerdas. Muy bien, no hay problema. Para eso estamos aquí. Vamos a aprender cómo calcular los intereses que se van a generar en el tiempo de la situación que hemos planteado. Entonces, bien, entonces el propósito de esta clase, lo que nosotros vamos a lograr es a buscar estrategias para poder resolver problemas relacionados a tasas de interés simple. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros queremos lograr y vamos a hacerlo hasta el final de la clase. Entonces, para poder darle solución a la situación que nos hemos planteado, vamos a obtener tres pasos. El primero, vamos a identificar cuáles son los datos que vamos a utilizar. Si bien en nuestra situación que hemos leído, nos da una serie de datos, es decir, el capital, la tasa de interés, el tiempo, etcétera. Entonces, nosotros vamos a utilizar estos datos, ¿para qué? Para hallar los intereses que se han generado. ¿Por qué los intereses nos interesan? Vaga la redundancia, porque a nosotros nos piden hallar lo que es el capital final. Bien, entonces nosotros vamos a seguir este proceso para hallar la respuesta. Aquí tenemos nuevamente la situación, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a recolectar los datos. Pero ¿cuáles son los datos? A ver, ¿cuál es el primer dato que observas en la situación? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer dato o datos que observas en la situación? Aló. Que desea hacer su segundo piso. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro dato encuentras? El depósito de los 4.000. Muy bien, el depósito de los 4.000 viene a ser el capital que tiene Manuel para poder construir su segundo piso. Entonces, el primer dato va a ser el capital. Muy bien. ¿Cuál es el segundo dato que podemos observar aquí? Que desea hacerlo en una tasa del 15%. Muy bien, entonces la tasa va a ser del 15% anual. La tasa de interés será del 15% anual. Muy bien, ¿cuál es el siguiente dato? ¿O cuál es el dato que nos falta? ¿Cuánto de capital tendrían después de 2 años? El capital, como tú lo mencionas, el nuevo capital vendría a ser una incógnita, es decir, lo que nosotros queremos calcular al final. Pero ese 2 años, ¿qué me indica? Que durante ese tiempo va a ser los depósitos. Exacto, durante ese tiempo es el que el dinero va a estar depositado en el banco, es decir, durante 2 años. Muy bien, entonces el tiempo al que se va a imponer ese capital va a ser de 2 años. ¿Y nosotros qué queremos calcular? Como ya se mencionó, el nuevo capital. ¿Pero qué necesitamos para conocer ese nuevo capital? Nosotros necesitamos cuál es el interés que Manuel va a ganar en esos 2 años y cuál va a ser el capital final. Entonces nosotros tenemos dos
incógnitas. ¿Cuáles son los intereses ganados y cuál va a ser el capital final? Muy bien. Para resolver este problema, vamos a trabajar por partes. Primero, vamos a hacer el cálculo del interés que se va a generar Manuel en el banco solo en el primer año. Primero vamos a tomarlo por esa parte. Entonces, en el primer año, Manuel va a depositar los 4.000 soles. Entonces, ese va a ser su capital inicial. Bien. Luego me dice que está a una tasa del 15% anual. ¿Qué significa que esté a una tasa del 15% anual? A ver, ¿alguna idea sobre eso? No. Vamos, vamos. ¿Qué interpretas con que un dinero se ponga un 15% anual? ¿Qué significa ese 15%? Una tasa del 15% anual. No. Nada, ya, no hay problema, no hay problema. Vamos allá. Entonces, esa tasa de interés me va a indicar cuál es el porcentaje del capital que va a ganar después de ese año de inversión. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Calcular el 15% de los 4.000. ¿Por qué? Porque una vez que transcurre ese año, esa es la cantidad de interés que va a ganar Manuel. Entonces, el interés en el primer año va a ser de 4.000 por el 15%. Pero ¿cuál es el 15% de 4.000? Es 600. Pueden verificar el cálculo, no hay problema, y van a obtener el resultado. Muy bien. Ese 600 me representa el interés que ha ganado Manuel en el primer año. Entonces, ¿pero cuál va a ser el capital final que va a obtener después del primer año? Va a ser simplemente la suma del capital inicial con el capital final, que me va a dar, perdón, el capital inicial con el interés, que me va a dar el capital final, que es 4.600. Muy bien. Pero ¿qué va a pasar con esos 600 de interés que ha ganado? Esos 600 de interés se retiran y el capital de 4.000 se mantiene para el siguiente año. Entonces, siguiendo con el procedimiento, el segundo año va a empezar con un capital de 4.000 nuevamente. ¿Por qué 4.000? Porque ya se retiraron los intereses ganados el primer año. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Mm, ¿Alguna duda? O sea, el 15% vendría a ser 600. Sí, el 15% de 4.000 es 600. Puede realizar el procedimiento con su calculadora si desean o manualmente, recordando que, recordando que el símbolo de porcentaje se puede eliminar con dos ceros. Entonces, en esta multiplicación, a ver, permítame, en esta multiplicación, 4.000 por 15%, este símbolo de porcentaje se puede eliminar con los dos ceros de aquí. Me quedaría 40 por 15. Bien, entonces, Mm, 40 por 15 me da 600. ¿Sí? a ver. A ver, comprueba el resultado. Ah, sí. Sí, ¿Correcto? está bien. Ya, Sí. perfecto. Entonces, en el segundo año realizamos el mismo procedimiento. ¿Sí? El capital inicial volverá a ser 4.000, el interés volverá a ser 15%, calculamos dicho interés, y el segundo año va a obtener un interés de 600 también. Entonces obtendría así un capital final de 4.000, donde ese 600 adicional me va a representar un nuevo interés. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a resumir estas dos operaciones. ¿Está bien? Esto es lo que se ha hecho en los 2 años.
¿Cuál es el interés ganado en total? En el primer año ganó 600. En el segundo año ganó 600 también. Entonces, el interés va a ser la suma de ambos. 600 más 600 que me da 1200 soles. ¿Perfecto? Entonces, ¿cuál se vendría a ser el capital final que va a recibir Manuel después de los 2 años? Recordemos que el capital inicial era 4000 soles. A esos 4000 soles yo le voy a agregar todos los intereses ganados, que son 1200 soles. Entonces, mi capital final será los 4000 soles más los 1200 soles que él va a ganar de intereses. Entonces, ¿cuál sería mi capital final? 5200 nuevos soles. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? A ver. Ay. Vamos, chicos, vamos. 5200 es lo que se vendría a tener después de 2 años. Exactamente, ese es el monto que va a recibir Manuel cuando decida retirar su dinero del banco después de 2 años. Entonces sí le conviene empezar a guardar su dinero con el monto de 4000. Obviamente, porque va a recibir un gran beneficio. Y con eso podrá construir mejor su segundo piso, ¿no es así? Muy bien. Vamos a continuar haciendo una pequeña acotación. Nosotros hemos realizado un método paso por paso, donde hemos calculado lo que sea los intereses ganados en un primer año, en un segundo año, y hemos hecho un resumen de ello. Pero existe otro camino para poder hacer esto. ¿Cuál es el otro camino? Bien, vamos a aprender un tema bastante particular, que se llama interés simple. ¿Qué implica el interés simple? Es una tasa de interés que se aplica sobre un capital, como ya lo hemos trabajado, con el capital que tenía Manuel, y que va a permanecer constante. ¿Qué significa que va a permanecer constante? Es decir, que este capital no va a cambiar nunca. Siempre va a seguir siendo el mismo por cada periodo de interés que se aplique. Por ejemplo, aquí teníamos el primer año el capital inicial que era 4000. El segundo año también era 4000. Es decir, ese capital no ha variado, no ha cambiado, ha seguido siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, el interés simple se basa en eso, que el capital no va a variar a través del tiempo. Para poder resolver problemas de interés simple, existen una serie de fórmulas que nos ayudan a resolver más fácil, por un camino más simple, los problemas relacionados a este tema. ¿Sí? Entonces, así nosotros vamos a obtener que para calcular el interés se va a representar con la letra I, que va a ser igual a C sub 0. ¿Qué significa C sub 0? El capital inicial, y a eso lo voy a multiplicar por R. ¿Pero qué es R? R es la tasa de interés. En el caso de Manuel, la tasa de interés era del 15%. Entonces aquí mi R sería 15%. Por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? En el caso de Manuel, el tiempo era 2 años. Hay que hacer una pequeña acotación aquí. Que la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades para poder aplicar esta fórmula de interés. Por ejemplo, en el caso de Manuel, la tasa de interés era anual del 15%, es decir, por cada año. Y el tiempo estaba en años, que era 2 años. ¿Sí? A ver, aquí recordemos, la tasa era 15% anual y el tiempo era en años. Están en las mismas unidades. Siempre no me van a dar esto en las mismas unidades. Pueden darme, por ejemplo, que la tasa haya sido semestral, o haya sido bimestral, o haya sido trimestral.
¿Qué es lo que hago? Entonces yo convierto esas unidades a las mismas. Es decir, la tasa y el tiempo siempre tienen que estar en las mismas unidades. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo el interés después de haber realizado este proceso? El capital final, que en el caso de Manuel era 5.200 soles, menos el capital inicial, que en el caso de Manuel era 4.000 soles. Y así es que yo tengo mi interés también. Ahora, de lo mismo, de esta misma fórmula, para el capital final va a ser igual al capital inicial más los intereses, porque los intereses es lo que yo gano respecto a mi capital inicial. ¿Sí? Bien, entonces, después de haber observado estas fórmulas, vamos a resolver el mismo caso, pero de una manera más simple. A ver, aquí tenemos el mismo caso, el caso de Manuel, que va a realizar la inversión en el banco a la tasa de 15% anual durante 2 años. Entonces nosotros tenemos lo mismo, datos iniciales y lo mismo que me piden. Pero ya no vamos a realizar el mismo proceso que realizamos antes, sino vamos a aplicar las fórmulas para observar que llegamos a obtener el mismo resultado. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, sí. Allá, muy bien. No se duerman, por favor. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. ¿Pero qué fórmula aplicamos primero? La fórmula de interés. ¿Por qué la fórmula de interés? Porque yo quiero calcular primero cuál es el interés. Entonces, el interés va a ser igual a capital inicial, que es 4.000, multiplicado por la tasa, que es 15%, multiplicado por el tiempo, que es 2 años. Entonces, el interés, 4.000 por 15% por 2. Si yo realizo esta operación, mi resultado me va a dar 1.200. ¿Y qué es este 1.200? Es el interés que ha ganado Manuel en los 2 años. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Sí, chicos? sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, de la otra fórmula, para calcular el capital final, yo tengo que sumar el capital inicial más los intereses ganados. ¿Cuál es el capital inicial? 4.000 soles. ¿Y cuál es el interés? 1.200 soles. Entonces simplemente yo tengo que hacer la suma, 4.000 más 1.200. ¿Y cuánto obtengo resultado? Como cinco capital mil final, doscientos muy bien, 5.200 soles. ¿Y es este o no es el mismo resultado que obtuvimos anteriormente? Sí, Genial. Entonces, mi respuesta será que el nuevo capital será de 5.200 soles. Recordemos que siempre que a mí me hagan una pregunta, yo la debo responder, porque solo así yo estaré dando respuesta final a mi problema. Entonces, me piden cuál será el nuevo capital luego de 2 años. Entonces, mi respuesta será que el nuevo capital será de 5.200 soles. Listo. Y así hemos finalizado con la primera situación. Ahora vamos a practicar de manera directa con una situación más pequeña. ¿Sí? Primero, recordamos el procedimiento, tenemos que obtener los datos. ¿Sí? A ver, primero, ¿puedes leerme la situación, por favor? a ver, dice, Luciana, ay Dios, Luciana tiene un capital de 20.000 soles que se deposita en una financiera, ay, a una tasa de interés anual del 6%. ¿En cuánto se convierte su dinero después de 5 años de interés simple? Muy bien, vamos a recolectar los datos. ¿Cuál es el primer dato que salta a nuestra vista? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer dato que nosotros podemos obtener? 20.000 soles. ¿Qué es 20.000 soles? Lo que ella, a ver, su capital. Muy bien, su capital es de 20.000 soles. Genial. No, Ahora, hijo. ¿cuál es la tasa de interés a la que va a ponerlo en la financiera?
El interés por el 6%. Muy bien, el 6% anual. Recuerda bien, 6% anual. Ajá. ¿Y cuál es el tiempo que va a poner ella su dinero en la financiera? Por 5 años. Muy bien, entonces el tiempo es de 5 años. ¿Qué me piden obtener? ¿Cuál va a ser su dinero después de ello? Entonces, tenemos que calcular el interés y tenemos que calcular el capital final. ¿Sí? Aquí vamos a aplicar directamente lo que son las fórmulas. Ya no vamos a hacer el procedimiento que hicimos al inicio, sino las fórmulas directamente. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, aplicamos la primera fórmula de interés, que me dice que va a ser el capital por la tasa multiplicada por el tiempo. Entonces, el interés que es 20, sería igual a 20.000 por 6% por 5, y ahora ese resultado me da 6.000. Muy bien. A ver. Entonces, el interés que ella va a ganar después de 5 años será de 6.000 soles. Bien, ahora calculamos el capital final. ¿Cuál sería el capital final? A ver, quiero su respuesta, chicos. A ver, ¿cuál sería el capital final? Ay, Dios. Recuerden que tienen que sumar el capital inicial más los intereses ganados. 8.000. No. ¿Cómo que 8.000? Vamos, chicos, ¿cuánto sería? A ver, ¿puede repetir, por favor? No. A ver, el capital final va a ser el capital inicial. ¿Cuál es el capital inicial? A ver, ¿cuál es el capital? 20.000. 20.000, muy bien. Más los intereses. ¿Cuántos son los intereses? Ah, 6.000. 6.000, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el capital final? 26.000. Muy bien, el capital final sería 26.000. ¿Pero 26.000 qué? Soles. Entonces, 26.000. entonces, su dinero después del tiempo será de 26.000 soles. Genial. Muy bien, chicos. A ver, después que hemos resuelto ya dos situaciones, vamos a dar casi por concluida la sesión de hoy. Pero primero se les va a encargar una actividad que tienen que resolver en sus casas y que me la tienen que enviar al correo presente. Ya, la fecha se les indicó que tiene que ser hasta el día, bueno, tienen hasta la próxima clase para poder enviar, ¿sí? Antes de la próxima clase. Tienen dos situaciones donde van a aplicar el interés simple, ¿sí? Y esas situaciones van a tener que resolverlas. Bien, ahora, pido que me respondan, por favor, antes de finalizar, algunas preguntas para poder culminar con este tema. ¿Qué fue lo que hemos aprendido hoy? A calcular el intereses por el porcentaje de las tasas. Muy bien, hemos aprendido a calcular cuáles son los intereses en base a los datos que me puedan brindar, que sean capital, tasas o el tiempo de una inversión. Muy bien. ¿Qué dificultades han tenido en este proceso? El cálculo. El cálculo. Bueno, esas son dificultades que se pueden manejar. Ya saben que tienen que siempre estar repasando sus habilidades de cálculo porque siempre las van a utilizar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos reforzar en base a lo que me han respondido? De acuerdo a la dificultad tenemos que reforzar. Claro. Ah, muy bien. Entonces, como misión, tienen que reforzar lo que son sus habilidades de cálculo, suma, resta, multiplicaciones y divisiones. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy. Damos por finalizada la clase y muchísimas gracias por su atención. Ya conmigo será hasta una nueva oportunidad. Ya nos estaremos viendo pronto. Recuerden cuidarse siempre, protegerse cuando vayan a salir de casita y cuidar muy bien a sus familiares. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, profe.